Mi nombre es Jonathan David Martínez Ramírez del Cebetis número 48, Mariano Abasolo. Nosotros somos el equipo número 5, equipo el cual está conformado por Paola Pérez, Alondra Méndez, Carla Fernanda, Lorenz Julien, Marian Ramos y María Fernanda. En este video nosotros vamos a hablar acerca de la norma 028-1981 o 2001 ya actualizada. Esta norma es referente a un análisis de la demanda bioquímica de oxígeno, o conocida por sus siglas DBO5, que es una prueba o procedimientos experimentales usados para la determinación requerida de oxígeno por la degradación bioquímica de la materia orgánica en las aguas residuales, municipales o aguas residuales ya tratadas, llevándose estas pruebas un periodo de aproximadamente 5 días. Este análisis o prueba tratan de la inocubación o reposo en la oscuridad del inóculo a 20 grados centígrados por un tiempo determinado para medir el oxígeno consumido por una población microbiana en condiciones en las que se evaden los procesos fotosintéticos de oxígeno, es decir, evitando la conversión de la materia orgánica a materia inorgánica, evadiendo la luz del sol para así favorecer el crecimiento de microorganismos. El objetivo de esta norma es que las industrias, estudiantes y profesionales puedan conocer los procesos de determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en aguas residuales tratadas y aguas naturales por el método de inocubación, que se podría interpretar como de reposo durante 5 días, a su vez también conociendo el proceso correcto para estas pruebas. Esta norma es aplicable para industrias con plantas de tratamientos de aguas residuales, por ejemplo la costeña, donde se realizan análisis de estas aguas, al igual que en establecimientos donde se realizan análisis de aguas naturales y aguas domésticas. También los datos obtenidos de la prueba de DBO5 se suelen utilizar o aplicar en la ingeniería para diseñar las plantas de tratamiento de aguas residuales y que éstas sean más eficientes y resistentes. Principio del método. El método se basa en medir la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para efectuar la oxidación de la materia orgánica presente en aguas naturales y residuales, y se determina por la diferencia entre el oxígeno disuelto inicial y el oxígeno disuelto al cabo de 5 días de incubación a 20 grados centígrados. Para la determinación del oxígeno disuelto OD se puede emplear cualquiera de los dos métodos establecidos en la norma mexicana 02-CSFL. Definiciones. 5.1. Demanda bioquímica de oxígeno DBO es una estimación de la cantidad de oxígeno que requiere una población microbiana heterogénea para oxidar la materia orgánica de una muestra de agua. 5.2. Sello hidráulico. Es la capa de agua situada entre el tapón y el borde de la botella del DBO que sirve para impedir el flujo de gases o cualquier otra sustancia extraña al interior de la botella que pudieran alterar la muestra. 5.3. Incubación. Consiste en dejar reposar durante 5 días la muestra a una temperatura constante de 93 kelvins a 20 grados Celsius en un medio seco. 5.4. Inóculo. Es una suspensión de microorganismos vivos que se han adaptado para reproducirse en un medio específico. 5.5. Biota. Es un conjunto de organismos vivos tanto de origen vegetal como animal. El término biota designa al conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área dada. 5.6. Medio aerobio. Es aquel al cual se desarrollan microorganismos en presencia de oxígeno molecular. Un ambiente aerobio es aquel rico en oxígeno, a diferencia del anaerobio, donde el oxígeno está ausente, o uno microaerófilo, donde el oxígeno se encuentra en muy bajos niveles. 5.7. Medio anaerobio.
es aquel en el cual se desarrollan microorganismos en ausencia de oxígeno molecular. La palabra anaerobio significa sin oxígeno. El término tiene muchos usos en medicina. Las bacterias anaerobias son microorganismos que son capaces de sobrevivir y multiplicarse en ambientes que no tienen oxígeno. Disolver 8.5 gramos de fosfato monobásico de potasio, 33.4 de fosfato dibásico de sodio heptahidratado, 21.75 gramos de fosfato dibásico de potasio y 1.7 de cloruro de amonio en 500 centímetros cúbicos de agua y aforar a 1 decímetro cúbico. El pH de esta solución amortiguadora debe ser de 7.2 sin ajuste alguno. La solución salina amortiguadora por fosfato constituye una solución amortiguadora de pH comúnmente empleada para procedimientos bioquímicos. Su osmolaridad y concentración de iones es muy semejante a la del líquido extracelular de los mamíferos. 6.3 Solución de sulfato de magnesio. Disolver 22.5 gramos de sulfato de magnesio heptahidratado en agua y diluirlo a 1 decímetro cúbico. El sulfato de magnesio Altam es un medicamento anticonvulsivo. Este medicamento es una solución que le será administrada dentro de una vena mediante una inyección o por perfusión con goteo. 6.4 Solución de cloruro de calcio. Disolver 27.5 gramos de cloruro de calcio anhidro en agua y diluirlo a 1 decímetro cúbico. Esta es una solución inyectable utilizada como coayudante en la reanimación cardíaca, en el tratamiento de la depresión del sistema nervioso central por hipermagnesemia, exceso de magnesio. 6.5 Solución de cloruro férrico. Disolver 0.23 gramos de cloruro férrico hexahidratado en agua y diluirlo a 1 decímetro cúbico. El cloruro férrico en solución se utiliza como coagulante del tratamiento de aguas y para potabilizar el agua. También se usa para fabricar circuitos electrónicos, para atacar el cobre de las placas, en artes gráficas para grabar cilindros de retrograbado de cobre usados para impresión. 6.6 Solución de ácido sulfúrico a 0.1 de normalidad. Diluir 4.9 gramos, aproximadamente 3 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico concentrado de densidad a 1.841 gramos sobre centímetro cúbico en agua y aforar a 1 decímetro cúbico. El ácido sulfúrico es uno de los productos químicos más utilizados y tiene numerosas aplicaciones, tales como las producciones de fertilizantes explosivos o plásticos como los poliuretanos, la esterificación de productos químicos intermedios, su uso en tintes y también en las industrias del hierro y el acero. 6.7 Solución de hidróxido de sodio a 0.1 de normalidad. Disolver 1.0 gramos de hidróxido de sodio en agua y aforar a 1 decímetro cúbico. El hidróxido de sodio o hidróxido sódico, también conocido como sosa cáustica o soda cáustica, es un hidróxido cáustico usado en la industria para la fabricación de papel, tejidos y detergentes. Material de referencia certificado. Acompañado de un certificado en el cual uno o más valores de la propiedad están certificados por un procedimiento que establece la trazabilidad a una realización exacta de la unidad, en la cual se expresan los valores de la propiedad y en el que cada valor certificado se acompaña de una incertidumbre con un nivel declarado de confianza. 4.15
Medición de conjunto de operación que tiene por objeto determinar el valor de una magnitud. El 4.16 medio aerobio es aquel en el cual se desarrollan microorganismos en presencia de oxígeno molecular. Y 4.17 medio anaerobio es aquel en el cual se desarrollan microorganismos en ausencia del oxígeno molecular. Los aparatos que se ocupan para esta norma es un equipo utilizado para la determinación de oxígeno disuelto. También una incubadora capaz de mantener una temperatura de 293 K más 1 K, 20 grados centígrados más 1 grado centígrado. Un equipo de aireación, compresor, trampa para grasas y difusor, y un aparato de uso común en el laboratorio. Número 8. Muestreo. Para adentrarnos en el tema es necesario saber qué es el muestreo de agua. El muestreo de agua es el análisis que se realiza a partir de muestras concretas recogidas en un lugar y un momento determinado, que presentan una característica concreta. El objetivo del muestreo es obtener una parte representativa del material bajo estudio, cuerpo de agua, influente industrial, agua residual, etc., para la cual se analizarán las variables físico-químicas de interés. A continuación, les explicaré un pequeño ejemplo de un procedimiento para realizar un muestreo de agua para riego. Para efectuar los análisis de agua con fines de riego, se deben tomarse muestras de agua, para lo cual se sugiere observar las siguientes indicaciones. Número 1. El recipiente a utilizar para colocar la muestra debe ser de vidrio o plástico de 1 litro de capacidad, el cual inmediatamente antes de la toma de la muestra se debe lavar varias veces con la propia agua de riego. Número 2. La muestra debe tomarse un momento antes de analizarse. Los resultados son mejores cuanto menor sea el tiempo entre la hora de la toma de la muestra y el análisis. Número 3. En pozos dotados de bomba debe tomarse la muestra después de algún tiempo de bombeo. Número 4. En ríos y embalses se deben recoger varias tomas en diferentes puntos representativos y se mezclan para obtener una sola muestra. Solo se debe muestrearse en lugares donde el agua esté en movimiento. Número 5. Las muestras deben tomarse a una profundidad localizada entre la superficie de agua y el fondo. Número 6. La muestra debe guardarse a una temperatura de unos 5 grados centígrados. Número 7. Debe cerrarse el envase y etiquetarlo. La muestra se debe acompañar de datos indicando el nombre o identificación de la fuente, el sitio de muestreo, el cultivo a regar, características del suelo y cualquier otra información que se considere útil, principalmente para la interpretación de los resultados. La demanda biológica de oxígeno DBO5 es la cantidad de oxígeno requerido por los microorganismos para oxidar o biodegradar una muestra de agua residual, la cual corresponde a un proceso biológico y aeróbico. El método se basa en determinar el oxígeno consumido por los mismos microorganismos cuando se incuba una muestra en la oscuridad a 20 grados Celsius durante 5 días. En primer lugar, se deberá etiquetar la botella de DBOO, en este caso para que las muestras en triplicado y para que el agua en disolución para el inóculo. Además, se deberá considerar una botella para la medición de un patrón, en este caso la glucosa con ácido glutámico. Uno de los principales pasos es la determinación de la DBO5, corresponde a la preparación de agua de disolución. Esta se prepara basado de las 4 disoluciones, las cuales se encuentran detalladas en las guías de laboratorio. Tenemos el tampón fosfato, el sulfato de magnesio, el cloruro de calcio y el cloruro de hidrógeno. Una vez que se han adicionado las 4 soluciones a razón de 1 mililitro de disolución por cada litro de agua de dilución, se deberá bujear aire en el agua de dilución a fin de aumentar la dilución de oxígeno disuelto presente en el medio.
Antes de llenar la botella, se deberá determinar la necesidad de dilución de la muestra a la cual se quiere medir. Una vez que se ha determinado la necesidad de dilución y en el caso de que éste sea efectivo, se ha realizado la disolución correspondiente de la muestra. Se llena cada una de las botellas. En este caso, las botellas de control, las botellas de inóculo, las botellas de patrón, la cual sería la glucosa y ácido glutámico, y la de las muestras 1, 2 y 3. Para evitar que entre aire dentro de la botella de dilución durante la incubación, se debe emplear un sello de agua. Esto se logra llenando la botella completamente de balse con el agua de dilución y poniendo cuidadosamente el tapón, de modo que al taparla se desplace el exceso de agua sin dejar burbujas. Además, se recomienda cubrir el sello del agua con una cubierta de plástico y con una pelusa de papel aluminio para reducir la evaporación del agua durante la incubación. Después de que se han preparado todas las botellas de DBO, se mide la concentración de oxígeno disuelto mediante un electrodo. De este modo se obtiene la concentración de oxígeno disuelto al día cero. En el siguiente paso, las botellas de DBO se llevan al incubador a 20 grados Celsius para permanecer allí por un periodo de 5 días. Y una vez que han transcurrido esos 5 días de incubación, se sacan las botellas de DBO y se llevan al electrodo de oxígeno disuelto para medir la concentración final. La DBO se determina según la siguiente fórmula. DBO en miligramos sobre decímetro cúbico igual a ODI menos ODF, en donde ODI igual oxígeno disuelto inicial en miligramos sobre decímetro cúbico. ODF, oxígeno disuelto en las muestras incubadas después de 5 días en miligramos sobre decímetro cúbico. Método de dilución. Preparación del agua de dilución. Calcular la cantidad de agua de dilución dependiendo del número de muestras. Efectuar 2 decisiones diferentes como mínimo para cada muestra. En un garrafón previamente lavado, agregar 1 centímetro cúbico de cada una de las soluciones y por cada decímetro cúbico de agua. Airear hasta completa saturación. Medir directamente en botellas de 30 tipo DBO volúmenes apropiados de la muestra. Disolución usando una pipeta volumétrica de punta alargada y llenar las botellas con agua de disolución justamente para que el tapón pueda colocarse sin dejar burbujas de aire. Para la determinación de la DBO se efectúan los siguientes pasos. Determinación del oxígeno disuelto inicial en una de las botellas de DBO. Determinación de oxígeno disuelto a los 15 minutos. En otra botella determinar el oxígeno disuelto a los 15 minutos de haber mezclado la muestra con el agua de disolución. Determinación del oxígeno disuelto a los 5 días. La última botella se mete a la incubadora a 293, 20 centígrados durante 5 días metiendo el sello hidráulico en el término de ese tiempo y determinar la cantidad de oxígeno disuelto en la muestra. El objetivo del inóculo es introducir en la muestra una población biológica capaz de oxidar la materia orgánica que contenga. Cuando tales microorganismos ya están presentes en aguas residuales domésticas o efluyentes y en aguas superficiales, no es necesario inocular las muestras. Un factor muy importante es la selección del inóculo apropiado para la determinación del DBO. En muchos casos son particularmente en desechos de procesadores de alimentos. Se puede obtener un inóculo satisfactorio usando el líquido sobrenadante de las aguas naturales domésticas, el cual ha sido inoculado a 293 en un recipiente destapado durante 24 a 36 horas. Muchos desechos industriales contienen compuestos orgánicos que no están sujetos a la oxidación.
de las aguas residuales domésticas. En esto se puede usar un inóculo preparado del suelo. Es más fácil formar un inóculo aclimatando el desecho o el agua receptora con pequeños incrementos diarios del desecho particular junto con el agua residual doméstica, hasta que se desarrolle un inóculo satisfactorio. Preparación del agua de dilución con inóculo. Primero se prepara el agua de dilución con el inóculo más satisfactorio para el desecho particular en estudio. Solamente las experiencias pasadas pueden determinar la cantidad efectiva del inóculo que se puede agregar por decímetro cúbico. Sin embargo, puede servir como ilustración usar de 1 a 10 centímetros cúbicos de agua residual doméstica por decímetro cúbico de agua de dilución, o de 10 a 50 de agua de río por decímetro cúbico de agua de dilución incubándose durante 35 horas. Algo importante es que el agua de dilución inoculada debe usarse el mismo día que se prepare. Incubación con inóculo. Se debe calcular el porcentaje de inóculo que se requiere para producir por lo menos un dBOR de 0.5 gramos sobre decímetro cúbico. Se disminuye la concentración del desecho lo suficiente para tomar en cuenta la utilización del oxígeno por el inóculo. Se debe medir la cantidad de desecho que se requiera, al igual que en la muestra. Después se debe agregar a la muestra aproximadamente la cantidad de la mitad de agua de dilución que se requiere. Esto es necesario para asegurar que el desecho concentrado no sea una causa de toxicidad a los organismos del inóculo. Su precisión y exactitud no existe en un patrón de comparación para definir la exactitud de la prueba del dBO para la precisión de la determinación del OD en la prueba de la dBO expresada como la división normal en centímetros cúbicos de tisulfato de sodio 0.25 newtons. Se tienen los datos siguientes. La desviación normal de la prueba del dBO en aguas residuales o en efluentes tratados puede variar de 0.7 a 0.11 centímetros cúbicos de la demanda titulada de oxígeno, la que también es válida para los desechos de industrias alimentarias o de carácter orgánico no tóxico.